Vamos a inclinar el rostro para hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en los cielos, aquí venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, con el deseo de ser edificados a través de tu palabra. Queremos, Señor, en este momento presentarnos delante del trono con el propósito, Señor, de recibir consuelo, de recibir de ti gozo y sanidad, de recibir alivio y seguridad a través de tu palabra. Bendícenos, oh Padre Santo, y ayúdanos a poder tener conciencia de que hay victoria en la esperanza, de que podemos ser victoriosos cuando tenemos esperanza colocada en ti. Bendícenos a través de la lectura de tu palabra, del estudio de tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén. Alabamos a Dios y damos gracias por las bendiciones que nos da y sobre todo esta bendición maravillosa de poder llegar a cada uno de los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer Internacional, a través de todas sus frecuencias, allá por los 100.3 en la zona sur y este del país, en los 90.9 para toda la zona norte y nordeste de República Dominicana, y para la zona metropolitana y la provincia de San Cristóbal llegamos a través de los 98.1 FM, Radio Amanecer Internacional, la emisora distinta de República Dominicana. Es un gozo para nosotros poder llegar hasta ustedes con un mensaje de esperanza en este momento tan crucial, tan especial que vivimos. Queremos invitar también a los amigos que nos escuchan a través de la radio para que puedan comunicarse con nosotros a la línea de la esperanza 829-688-5600. Durante todo tiempo usted puede comunicarse con nosotros a través de este teléfono y puede también comunicarse directamente con el pastor Domingo Guzmán, este servidor, llamándonos al 809-791-6696. Lo único que le pido es que no me llame mientras está escuchando el sermón, porque entonces no le voy a poder atender. Le pido que nos llame luego de que escuche el sermón. Ahí vamos a estar atentos a su llamada, pero preferimos que usted nos envíe un mensaje de WhatsApp con su petición de oración. Prometemos orar por usted. Prometemos presentar su causa delante del Señor y esperamos que esta noche sea de gran bendición para usted. Este tema que hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño, esperando que el Señor le bendiga grandemente en esta noche. El triunfo de la esperanza es el tema de nuestro sermón para esta noche, es el título de nuestro sermón, el triunfo de la esperanza. Y va a estar basado en el libro segundo de los Reyes, el capítulo número 4 y el versículo 1. Libro segundo de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿y qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Y ella entonces respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos y ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Y entonces se fue la mujer y se encerró con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. No hay más vasijas, respondió él. Y entonces cesó el aceite. Y ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, entonces vivid de lo que quede. Esta historia está escrita allí con el propósito de darnos esperanza a ti y a mí. Esa historia está escrita allí para que tú puedas creerle a Jehová,
para que tú puedas estar seguro en sus promesas y para que entiendas el triunfo de la esperanza. Muchos de nosotros, en medio de las aflicciones, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la tristeza, de la aflicción, perdemos de vista la esperanza. Nos olvidamos que hay victoria en la esperanza, que hay fortaleza en la esperanza y que Dios se mueve en la esperanza. Dios actúa a través de la esperanza y la esperanza se fortalece cuando nosotros ejercitamos fe en Dios. Esta historia que está registrada en el libro segundo de Reyes, capítulo 4 y versículos 1 en delante. Esta historia del aceite de la viuda es una historia que nos recuerda a nosotros varios aspectos importantes en la vida cristiana. Y quisiera mencionar el primero de ellos. El primer aspecto es que tenemos que entender que también a los hijos de Dios la aflicción le llega. También a los hijos de Dios le llega el dolor. También a los hijos de Dios le llega la angustia. También a los hijos de Dios le llega la enfermedad y el sufrimiento. También a los hijos de Dios le puede llegar la muerte. Esa realidad no debemos jamás olvidarla. Ser hijo de Dios no me exime, no me excluye a mí de ser un partícipe, de ser alguien que pueda en algún momento sufrir el dolor, el sufrimiento, sufrir la angustia, la desesperación, sufrir en algún momento la tristeza y el dolor. Ser hijo de Dios no nos exime de la muerte, pero ser hijos de Dios nos coloca en el plano maravilloso de la esperanza. Ser hijos de Dios nos coloca dentro de una dimensión distinta en el sentido de poder esperar y de creer. Y es por eso que esta mujer acudió al único lugar donde siempre encontrarás refugio cuando estés en tus momentos de aflicción. Al único lugar donde puedes ir cuando el sufrimiento, el dolor y la angustia, la enfermedad, la tristeza o la aflicción llegan a tu vida. Al único lugar en donde te puedes esconder seguro, a los brazos del Señor. Ir a la fuente maravillosa de alivio, de seguridad, de sanidad y de consuelo que es Jesucristo. Esta mujer nos está enseñando a nosotros el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, dije, no podemos olvidar que también a los hijos de Dios les llega el dolor y el sufrimiento. Pero también tenemos que entender que cuando tenemos dolor, sufrimiento, cuando tenemos angustia, cuando tenemos aflicción, tenemos que aprender a ir delante del Señor. Son pasos hermosos que nos presenta esta historia. Número 1, también a los hijos de Dios el sufrimiento le llega. Pero número 2, Dios quiere ser creído. Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que podamos esperar en Él. No sé a quién acudes tú cuando estás en sufrimiento. Tal vez estoy hablando para alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor y en medio de sus aflicciones y sus luchas no ha podido descansar en Jesucristo. No ha podido descansar en aquel que nos ha llamado para que nos presentemos delante de Él, tal como lo presenta Mateo capítulo 11, versículo 28, donde el Señor nos dice allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En medio de nuestro dolor, de nuestra tristeza y angustia, de nuestras cargas difíciles, Dios quiere que nosotros vayamos a Él. También en esta historia nosotros podemos darnos cuenta de una enseñanza maravillosa. El Señor quiere mostrarnos a nosotros también que cuando entiendo que aunque le creo y soy su hijo, puedo sufrir, que entiendo que cuando sufro debo ir a Él, también debo entender que en mi sufrimiento
en mi angustia y en mi buscar de Dios, tengo que involucrar a otras personas. Cuando yo estoy en medio de la aflicción y le creo al Señor, otros también tienen que aprender a través de mí a confiar y a creer en el Señor. Y es por eso que en esta oportunidad quiero resaltar el hecho de lo que ocurre en esta historia interesante registrada en 2 de Reyes capítulo 4. Eliseo le pregunta: ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Y ella responde: tu sierva no tiene ninguna otra cosa en la casa sino una vasija de aceite. Poco es posible. Surge entonces una pregunta: ¿qué tienes tú en tu casa, mi amigo, hermano? ¿Hasta dónde llegan los recursos que puedes tener? En tus manos esos recursos que representan. Si se quedan en tus manos, esos recursos pueden representar tal vez 1, 2, 3, 4 días de alivio. Tal vez lo que tienes a la mano puede representar un momento de seguridad, un momento de alivio. Pero cuando tenemos la esperanza colocada en el Señor, el triunfo de la esperanza es pleno, es completo y es para siempre. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, esa plena confianza en Él hace que brote en nosotros una fuente maravillosa, una fuente de alegría, una fuente de aliento y de vida. Y el alivio entonces se hace parte de nuestra existencia, porque hemos creído en aquel que es capaz de la nada crearlo todo. Porque hemos creído en aquel que es capaz, que en la muerte puede darnos vida. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando dice en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo número 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos puede sacar de la muerte para traernos a la vida si estamos dispuestos a confiar en sus promesas, si estamos dispuestos a confiar en su promesa maravillosa de darnos a nosotros sanidad, de darnos a nosotros vida, seguridad, alivio y consuelo. Esta mujer también nos enseña a nosotros algo. Cuando tenemos aflicción y vamos delante del Señor, tenemos que creer en sus promesas y ser obedientes. La palabra de Dios dice que el profeta le dijo a la viuda: entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Y entonces la mujer se fue y se encerró con sus hijos, siendo obediente a la palabra. Y ellos entonces le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. Y no hay más vasijas, respondió. Entonces cesó el aceite y ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual le dijo: ahora ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Interesante, le creyó al Señor. Fue e hizo tal cual el Señor le mandó a través del profeta, y cuando fue obediente, entonces vino la bendición, vino la abundancia, vino y llenó su necesidad. En este momento, la condición del ser humano parece sin esperanza. Estamos en un mundo que pareciera estar a la deriva en este tiempo. La enfermedad, la pandemia, se ha convertido en la noticia de todos los días. Tenemos meses llenos de angustia y de desesperación. Las noticias que nos llegan son desgarradoras. Familias que han perdido seres queridos, enfermos por doquier. Sobrepasan los 200,000 muertos. En nuestro país, la República Dominicana, estamos casi llegando a 300 personas fallecidas debido a esta enfermedad. Tenemos más de 6,000 casos ya. ¿Qué viene a nuestra mente cuando llega la aflicción así? Algunos han llegado a pensar que estamos
en los finales de la historia de este mundo. Quiero decirles algo. La Biblia dice que es principio de dolores lo que estamos experimentando. Las cosas que pueden ocurrir en el futuro serán más y más difíciles cada vez. Pero esto no nos debe sorprender porque la palabra de Dios tal así lo ha expresado. El Señor en Mateo capítulo 24 dice claramente que habría hambres, terremotos, pestes, y que esto sería principio de dolores. Cuando entendemos el significado de esto en la palabra de Dios, entonces tenemos que entender algo. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra esperanza? Lo primero es que tenemos que entender que nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Nuestra esperanza está en creer en sus promesas maravillosas de alivio, de consuelo, en su promesa maravillosa de seguridad y de aliento. El Señor no ha prometido que tendríamos un mundo sin problemas. Lamentablemente, la entrada del pecado a la humanidad ha dejado una estela de dolor, de angustia y de enfermedad. La entrada del pecado a la humanidad por milenios ha sometido al ser humano al dolor y al sufrimiento. No se trata de que nos portemos mal solamente. Se trata de que hay una condición particularmente existencial llamada pecado. Y el pecado es el responsable de la condición de angustia y de sufrimiento de la humanidad. Por eso es importante que entendamos la influencia que el pecado ha tenido en nuestra vida, en nuestra existencia como seres humanos. Por lo tanto, tenemos que creer y entender la necesidad de reconocer ese tema particularmente, de saber que estamos sumidos en la miseria del pecado y que necesitamos ser sacados de esa miseria. He dicho en ocasiones anteriores a través de estos mismos micrófonos que uno de los puntos que nunca debemos olvidar es que usted y yo, hermano querido, no necesitamos portarnos mal para ser pecadores. Ya lo somos. Lo somos por nacimiento, por naturaleza. Y que el pecado está presente en nosotros y nos está lamentablemente magullando, nos está torturando. Estamos literalmente viviendo en una angustia terrible. ¿Pero por qué estamos así? Estamos así porque no hemos entendido que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay seguridad. No hemos tal vez entendido que es a Él a donde tenemos que acudir, tal cual lo hizo la viuda de esta historia. En su aflicción, en su sufrimiento, ella no fue a donde los prestamistas, ella no fue a donde los cambistas, no fue a donde los agoreros ni adivinos. Ella se presentó delante de Dios a través del siervo del Señor. Ella fue y buscó al hombre de Dios y le presentó al hombre de Dios su situación. Y le dijo al hombre de Dios: tú conoces quién fue mi esposo, tú sabes cómo sirvió a Dios, sabes cómo se comportó él delante del Señor. Por lo tanto, yo te pido que por favor la causa nuestra la presentes delante de Dios. Por eso vengo donde ti, para que tú presentes delante del Señor lo que nos está pasando. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y ya los acreedores vienen a buscar a nuestros hijos para llevárselo y hacerlos esclavos. No podemos estar en esta condición. Y entonces creer en la bendición de llevar a Dios su angustia y su sufrimiento la colocó a ella en una dimensión de seguridad, en una dimensión de poder, en una dimensión de respuesta. El siervo de Dios le dijo qué tenía que hacer. Haz esto. Y eso ella hizo.
confió en la promesa de Dios y el Señor le dio el resultado que ella necesitaba. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos una enseñanza adicional y es la siguiente: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor mandó a esta mujer a accionar en consecuencia. Le dijo lo que tenía que hacer y ella fue obediente y cumplió. Y esa obediencia tuvo un resultado. La enseñanza que tengo aquí es que cuando yo presento a Dios mi situación, cuando yo presento a Dios mi angustia y mi sufrimiento y quiero que el Señor obre en mi vida, tengo que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Tengo que estar dispuesto a obedecerle, a creerle a Él y a estar confiado en sus promesas. La promesa de Dios es maravillosa para ti y para mí. Es una promesa real, es una promesa viva y eficaz. Y esa promesa del Señor es que Él nos va a dar descanso en medio de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento. Venid a mí, dice Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tienes en tu casa, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando? ¿Qué tienes para presentar delante del Señor? ¿Tienes un corazón lleno de dolor, de angustia? ¿Tienes un corazón sumido en el sufrimiento? ¿Tienes un corazón desesperanzado? Esta noche el Señor te dice que hay triunfo en la esperanza. Por eso Él te invita a creer en sus promesas. Él te invita a creer que hay alivio y seguridad en Él. En su palabra el Señor nos ha dejado infinitas promesas maravillosas. Promesas en las que el Señor nos dice claramente que le debemos buscar a Él ahora, en este tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Buscad al Señor. Esta mujer fue y buscó a Dios en su angustia, en su necesidad, en su sufrimiento, en su aflicción. Buscó al Señor y la respuesta llegó cuando buscó al Señor. ¿A quién buscas tú cuando estás en tristeza, en aflicción, enfermedad, en angustia? ¿A quién buscas cuando el dolor y el sufrimiento están presentes? Preséntate delante de Jehová. Dile al Señor que tu corazón angustiado, triste, que tu corazón en aflicción desea ser llenado por la presencia maravillosa de Cristo. Preséntate delante del Señor. Dile al Señor en esta noche: Padre Santo, mi corazón es tu morada. Tal vez estoy esta noche hablando para alguien que se encuentra en una gran necesidad, que necesita con urgencia la intervención de Dios en su vida. Por eso en este momento yo te pido, mi hermano, mi hermana que estás escuchando a través de la radio, por favor, presenta tu caso delante del Señor. Dile al Señor tu sufrimiento, tu angustia. Y puedes presentar en oración al Señor esta noche esa petición. Y si quieres que oremos por ti, anota este número: 809-791-6696. Y por un WhatsApp escríbenos tu petición de oración esta noche. Y vamos a estar presentando delante del Señor en oración ese pedido que tú tienes. Y así como la viuda en su angustia, en su sufrimiento, en su aflicción, ella presentó su causa delante de Dios y el Señor contestó su oración. El Señor le dio alivio, el Señor le dio seguridad. Pero para eso necesitó creerle al Señor y colocar toda su fe en esa promesa del Señor de estar con sus hijos todo el tiempo. Lo mismo te digo esta noche: tú puedes presentarte delante del Señor en tu sufrimiento, en tu angustia, en tu enfermedad, en tu tristeza, en tu aflicción, y el Señor te va a dar seguridad, te va a dar alivio, te va a dar consuelo. Pero debes creer que hay triunfo en la esperanza, que hay triunfo a través de creer y de confiar en las promesas de Dios.
Es posible que algún amigo, que algún hermano, que alguna persona que esté escuchando a través de la radio en este momento sienta que esta es su noche de confiar y de esperar en el Señor. Por eso te digo, escribe un mensaje de WhatsApp al 809-791-6696. Vamos a presentar delante del Señor tu causa esta noche y vamos a confiar plenamente en el triunfo que hay en la esperanza. Vamos a presentar en oración ahora al Señor esta noche a cada uno de los que nos escuchan a través de la radio. Y si tú en este momento quieres colocar toda tu aflicción, tu problema, tu angustia delante del Señor, por favor te pido que ores junto a nosotros. Padre querido que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la oportunidad de venir delante de tu presencia. Ahora, Señor Jesús, venimos ante ti con la seguridad de que hay triunfo en la esperanza. Queremos confiar plenamente en ti. Por favor, Señor, toma nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento y tórnalo, oh Señor, tórnalo en alivio, en seguridad, alivio y consuelo, en alegría, en aliento. Danos vida a través de tus promesas, Señor. Y que en medio de la aflicción que tenemos, tú puedas devolvernos a nosotros a través de tu palabra la seguridad de que tú estás al control, de que no desciende al suelo la hoja de un árbol sin que tú, oh Dios, estés consciente. Ayúdanos a ser solidarios, empáticos y a consolar a aquellos que sufren. Y en medio de la angustia, del sufrimiento y del dolor, ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes esta noche.